Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Muchas gracias por acompañarnos este domingo, en el cual pues vamos a continuar ese programa que iniciamos el domingo anterior con el general Francisco Bermúdez y que pues como les contaba, empezamos hablando de un tema, nos entusiasmamos con el siguiente y ahora vamos a tratar de concentrar en el tema que teníamos originalmente. Primero que todo, bienvenido general de nuevo y gracias por tomar otro domingo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor, muy amable. Creo que el impacto que realmente ha causado estas elecciones merece obviamente ampliarlo a qué podemos esperar en la región y también qué visión tenemos de esta región centroamericana como tal. Muchas gracias por su invitación, para mí es un gran placer y un honor. Y para nosotros también, general. Bueno, pues habíamos hablado en el programa anterior y vimos que Trump accede a ser el presidente electo de Estados Unidos hasta que tome posesión, obviamente, pero ya hay un equipo de transición que está trabajando, ya él ha hecho nombramientos de personas como Steve Bannon, que son gentes que tienen una cierta proyección de extrema derecha, le llaman ellos allá, lo cual pues cada país tiene su definición de lo que es su derecha y lo que es su izquierda, pero obviamente es una persona mucho más conservadora que los actuales que están en el gobierno con el señor Barack Obama. Así que obviamente van a venir cambios que se van a producir. Por otro lado, el señor Trump en alguna forma es prisionero de sus promesas de campaña, porque esos norteamericanos que confiaron en los cambios que él propone, en los que sienten que van a ir a beneficiarlos en sus bolsillos, esa gente que está esperando pues que fábricas regresen a Estados Unidos y no se sigan produciendo en China o en el sudeste asiático, incluso en México, ellos están pendientes de ver que la promesa del señor Trump se cumpla adecuadamente. Lo pone a él en una situación difícil también, general, porque no puede tampoco él defraudar a esa gente que votó por él. Hablábamos en el programa anterior que dentro de 2 años hay una renovación de Congreso, de Senado, y ahí va a haber una respuesta, una aprobación o una negación de lo que está sucediendo. Hablando ya específicamente de decir, bueno, y ahora, ¿qué le pasa a nuestra Guatemala? Como hemos hablado con usted, Guatemala la vemos nosotros, coincidimos en esa visión, como la Centroamérica que quisiéramos que fuera, la Mesoamérica que verdaderamente se está constituyendo como debería ser. ¿Cuál cree usted, general, que van a empezar a ser los efectos que pueden esperarse de las ofertas electorales del señor Trump? Muchas gracias nuevamente. Yo creo que el primer elemento es en el área financiera de inversión de Estados Unidos. Si el señor Donald Trump en estos próximos 2 años logra esa reactivación de la economía norteamericana y lograr llevarla al crecimiento de un 4% anual, sin lugar a duda eso nos va a beneficiar. Debemos de recordar que Guatemala, su principal socio económico es Estados Unidos. Estados Unidos nos compra alrededor del 45% de nuestra, digamos, oferta exportable, amén de los migrantes. Ese es el gran rubro por aparte. Pero hablando, digamos, de lo que es real de las materias, sin lugar a dudas, si hay ese crecimiento, van a tener mayor demanda. Entre mejor le vaya a los Estados Unidos, mejor nos va a ir a nosotros. Entonces, como solidariamente debiéramos de ver a América como nuestro continente y pedirle a Dios que al señor Trump le vaya bien, que realmente la visión que él tiene en términos del crecimiento económico de Estados Unidos nos va a favorecer. Yo siempre lo he dicho que los mejores años para los guatemaltecos y para los centroamericanos han sido los años republicanos, porque hay ese efecto de crecimiento. Entonces podríamos esperar, sin lugar a duda, una mejoría en nuestras exportaciones. Creo que lo que debiéramos de estar preocupados nosotros este final de año y nuestros inversionistas es cómo vamos a incrementar la oferta exportable, principalmente para Estados Unidos. En el tema político o de política exterior de Estados Unidos, yo miraría que el tema de la seguridad mundial seguirá siendo un tema de primer orden. Eso quiere decir la guerra global contra el terrorismo va a seguir, ¿verdad? De hecho, la guerra ya está en muchas naciones del Medio Oriente, el tema del Estado Islámico, que no lo debemos de ver muy circunstancialmente, porque la guerra que tiene el Estado Islámico es contra el catolicismo, ¿verdad? Vemos hoy
un proceso de una estrategia de eliminación de los católicos en Medio Oriente. Entonces, los republicanos, sin lugar a duda, y obviamente el señor Trump, van a reforzar todos los estamentos para garantizar la seguridad de Estados Unidos y obviamente la seguridad mundial y de todos sus aliados. Yo creo que en el término de política exterior lo que debiéramos de buscar como guatemaltecos es pegarnos más a Estados Unidos, pasar de ser amigos a ser partner. Yo siempre lo he dicho y aquí conecto el tema migrantes. ¿Por qué Guatemala no tiene TPS? Y lo tiene Nicaragua, lo tiene Honduras y lo tiene Salvador. Porque no hemos ido a las guerras con Estados Unidos. Y esto no suena, se gestionó adecuadamente. Exactamente. Tampoco. Esto suena, sí, pero ya querrá que nos vayamos. No, pero es parte. Si queremos ser copartícipes de la bonanza americana, tenemos que ser copartícipes de la seguridad global para todos. Entonces, ahí es donde viene, debemos ser solidarios. La gente dice, sí, pero ¿por qué a nosotros no nos dan el TPS? Porque no hemos ido a las guerras, ¿verdad? Guatemala está presente en Naciones Unidas, en operaciones de paz, pero no ha dado una respuesta, desde mi punto de vista, como socio que debemos de ser de Estados Unidos. Entonces, debiéramos de empezar ya esa discusión, deberíamos de empezar. Y el otro elemento es en la parte social con los migrantes. Pienso que, como lo hablamos la semana anterior, las diferentes administraciones han tenido como política la regulación de las migraciones. Esto tiene su origen en un detalle muy importante y muy histórico, que es el Imperio Romano. Estados Unidos ha estudiado mucho lo que es el Imperio Romano, cómo fue y por qué cayó. Y una de las causales principales de la caída del Imperio Romano fueron las migraciones. Entonces Estados Unidos está renuente a eso. Hoy lo está experimentando Europa, con toda la gente que viene de Siria y del Magreb, huyendo de las guerras, ¿verdad? Me comentaban que solo los últimos 2 años en Alemania ha llegado más de 1 millón de migrantes del norte de África, que pone en avispero a todo. España tiene una política de control migratorio en el Mediterráneo, igual que Italia. O sea, se han desplegado unidades navales para tratar de contener esa migración masiva que está viniendo del norte de África. Igual están haciendo con Estados Unidos, ¿verdad? Claro, aunque recuérdese, general, que estas migraciones han sido históricas, claro, y por diferentes razones. Por diferentes razones. Cuando los mongoles deciden invadir y arrasan y se llegan hasta la Eurasia y siguen de la Eurasia, llegan a las puertas de Budapest prácticamente. Exactamente. ¿no? Pues Atila, que llega a las puertas de Roma, eran grupos también de Eurasia que se venían migrando, huyendo de diferentes cuestiones. Sí. Pero ahora pues el mundo globalizado ha cambiado tanto en diferentes formas. Cuando usted habla, y vamos a salir un poquito del lado de nuestra región, pero si nos vamos a Europa, dentro de las promesas o dentro de las posiciones del señor Trump, él dice, mire, nuestros aliados, está bien, los apoyamos, pero ellos tienen que pagar por sus gastos, porque aparentemente actualmente en la NATO, en esta alianza del Atlántico Norte, pues para fin práctico Estados Unidos sostiene el 80 o el 90% del costo financiero, y la posición de Trump es decir, no, a ver, ustedes contribuyen también y nosotros contribuimos, porque no es justo que ese granjero de Iowa, ese trabajador obrero de Ohio, sean los que tengan que pagar de su bolsa y tener esa deuda tan trillonaria que se dice que tiene Estados Unidos. Sí. Obviamente yo creo que esas son de las cosas que van a surgir. Obviamente yo creo que esas son de las cosas que van a surgir. En el caso de nuestros migrantes, mire, nuestros migrantes son, creo que la primera o la segunda fuente de ingresos para Guatemala de divisas, con el gran costo de la desintegración familiar, de todas estas cosas que van en el área social. Pero por otro lado, realmente el migrante contribuye enormemente a la economía de Estados Unidos, porque cuando la economía está boyante, cuando está bien, hay muchos trabajos para ellos. Ahora lo que sucede es de que la economía no está muy bien y por lo tanto el norteamericano siente que este migrante le está peleando el trabajito que él en este momento tiene que hacer.
Sí. En momentos de prosperidad no lo quiere, pero en estos momentos sí lo tiene que hacer. Claro. Cuando usted menciona, dice, bueno, él quiere que crezca un 4% o 5%, que aún es bajo comparado con otras regiones del sureste asiático que andan por 8, por 9%. Claro. ¿No será que va a volver a crearse esa gran necesidad Por de supuesto. migrantes? Y aquí será la forma de volverlo a hacer en una forma más ordenada, en una forma más legalizada. Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que ese es el impacto que debemos de esperar, que el crecimiento económico de Estados Unidos va a generar una mayor demanda de mano de obra. Y eso obviamente va a tener también unos grandes beneficios. Yo no miraría en forma negativa estos cambios. Cuando se habla de que vamos a expulsar delincuentes, pues es natural, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer conciencia que Guatemala más o menos oscila entre 6 y 7 mil millones de dólares las remesas. Imagínese usted que México ronda los 36 mil millones de dólares. Que también ahí tenemos que hacer un acto de contrición nosotros. O sea, a ninguna economía le gusta que usted vaya, tome y se lo lleve. Claro. ¿Verdad? Nosotros en Guatemala, nuestras leyes de migración son tremendamente severas en eso, ¿verdad? Entonces debiéramos de tomar en consideración también, digamos, las posturas de otros países que nos abren las puertas para el trabajo. Creo que en ese sentido también recientemente Guatemala firmó un convenio con México para incrementar el número de migrantes laborales que acuden a toda la franja, digamos, de Chiapas a los temas de café, de banano y de otras que ya rondan, creo que los 80, 90 mil guatemaltecos que están en esa situación y que es un beneficio tanto para México como para nosotros. Con Canadá. También sí. Existen programas similares de gente que va a trabajar allá por periodos de 3, 4 meses, incluso 6, legalmente, y luego regresan acá. Es decir, hay caminos, hay formas de hacerlo. Canadá es una economía que no la hemos visto, digamos, con la percepción que debiéramos, quizás porque, bueno, Canadá es parte del Reino Unido, o sea, pertenece a la reina y tienen un gobernador, pero es un territorio casi 10 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Con una población reducida donde hay programas de migración permanente para profesionales, para obreros, para todo tipo, como usted bien dice, más ordenado, y creo que debiéramos de fijar. Aunque yo siempre he sido de la idea de que lo que debiéramos de ver es cómo componemos nuestra Guatemala para que el sueño americano sea aquí en Guatemala, ¿verdad? Que nosotros realmente atraigamos la inversión tanto interna como externa, porque hoy en día vemos con preocupación que las inversiones se están yendo a otros países y no se quedan aquí. Y es un tema que conversábamos con usted inicialmente, que no se le ha puesto la atención, la elección en Nicaragua, por ejemplo. Vemos que se cometió un gran fraude electoral en Nicaragua, en el cual se consolida una dictadura socialista que sigue los pasos de Venezuela, pese a que estamos viendo el derrumbe de Venezuela en términos reales de la prosperidad del pueblo venezolano, y pues nos quedamos absortos. Creo que un país tan rico en esa pobreza tan tremenda tan que está tremenda, sufriendo, claro. Entonces debiéramos de ver nosotros la región centroamericana. Hace una década nosotros hablábamos de la Centroamérica y del esfuerzo que se estaba haciendo con el sistema de integración económica, y hoy vemos un grupito, el Triángulo Norte, llegando a acuerdos, y el sur se olvidó, cuando debemos de estar convencidos que nos va a ir mejor estando unidos los centroamericanos. Hoy el que se quedó al margen es República Dominicana, porque dice, mire, ¿yo dónde entro? ¿Entro en el Triángulo Norte o en los del sur? Cuando República Dominicana es otro país que tiene una gran inversión guatemalteca, que rondan más o menos al igual que nosotros, entre los 12 y 14 millones de habitantes. O sea, es un mercado interesantísimo. Yo creo que los centroamericanos debemos de ver todos estos cambios desde el punto de vista de la inversión